Hola familia de fe, ¿cómo están? Estamos de regreso acá en un episodio más, en un estudio más de nuestra serie Conociendo al Hijo de Dios. Estamos en en esta parte donde Jesús habla diciendo que Él es la vid verdadera. Estamos estudiando ya el último Yo Soy de los 7 que hemos estudiado durante esta temporada. Y acá en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, Jesús dice: yo soy la vid verdadera, yo soy la vid verdadera. Y esto es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, y ya después de este sermón nos quedan solo 2 más para poder terminar nuestra serie. Quiero aprovechar para decir que ya estamos trabajando en nuestra segunda serie, en nuestra próxima serie, y va a estar muy buena, así que aprovecho para mencionarles que también estén pendientes de lo que se viene. Así que antes que nada me gustaría, por supuesto, poder orar para que el Señor sea tocando nuestras vidas, tocando nuestras mentes el día de hoy. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres, Señor, el autor de la vida, tú eres el autor de la fe, tú eres, Señor, el consumador de todo. Señor Jesús, tú eres el único conector entre Dios y los hombres. No hay otro camino. Tú eres el único camino hacia el cielo. Tú eres el único camino hacia la salvación. Tú eres el único camino hacia la verdad. Tú eres la verdad. Tú lo eres todo en nuestras vidas. Quiero pedir tu bendición por el oyente, por la audiencia, por todo aquel que nos está escuchando, donde sea que esté. Quédate con él. Toca su vida, toca sus mentes, toca sus familias. Toca, Señor, lo que ellos son, lo que ellos representan. Señor, oro también por el expositor y pedimos tu bendición, Señor, por el estudio de hoy, y queremos escucharte, queremos verte. Muéstranos, Señor, el mensaje que tú tienes para hoy, para nosotros. Amén. Muy bien, antes de poder entrar a nuestro sermón, me gustaría compartir una ilustración contigo. Supongamos que una persona está de vacaciones y, como está de vacaciones, decide irse para la playa a disfrutar del rico verano, a disfrutar del rico sol, del rico clima. Y esta persona se va para la playa y, estando en la playa, decide ir a un lugar para arrendar un bote y para también arrendar un equipo de buceo. La persona va, arrienda lo que necesita. Una vez que lo tiene, la persona entra hacia el agua y se va hacia lo profundo. Y la persona se pone su equipo y se tira al agua para poder bucear. La persona está, 10, 15, 20 metros, hasta 25 metros de profundidad, buceando, descubriendo, conociendo ese maravilloso mundo que es bajo el agua, en el océano, disfrutando de la diversidad de los colores, disfrutando de la diversidad de los colores de los peces, de los arrecifes, el contraste con el sol, con el color de la arena, y anda allí disfrutando sus vacaciones. Pero supongamos que de repente la persona no se da cuenta que el tanque de oxígeno, el nivel de oxígeno estaba muy bajo. ¿Y qué pasaría si el oxígeno le faltara a esa persona que está dentro del agua, que anda buceando? O supongamos que por alguna razón, la manguera que sale del tanque de atrás, que va hacia la máscara que la persona se pone en la cara, por alguna razón esa manguera se le enreda en una alga o se le enreda en un recife y la persona deja de recibir oxígeno. Estando a 20 metros de profundidad, por alguna razón, la persona deja de recibir el oxígeno. ¿Qué pasaría? Simplemente la persona muere. Y quién sabe si la persona quizás nunca saldría de ese océano. Lamentablemente la persona moriría. ¿Y por qué? Porque la persona depende de ese oxígeno. Sin ese oxígeno, la persona muere. Guarda esta ilustración para al final de nuestro sermón, que es lo que vamos a usar y lo vamos a conectar con nuestra aplicación. Vamos al capítulo 15, versículo 1, cuando Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera
y mi Padre es el labrador. Jesús acá está diciendo que Él es la vid, que Él es la parra de uvas y su Padre es el labrador. ¿Y el labrador qué es lo que hace? El labrador es aquel campesino, aquel agricultor que se encarga de cuidar a la parra de uvas, y no solo a una, sino a todas las que están en el campo. Él es el que riega, Él es el que poda, Él es el que limpia, Él es el que se asegura de que la planta no tenga plagas, de que la planta esté saludable. Él es el que se encarga de que esa parra de uvas esté completamente en buen estado. Eso es el trabajo del labrador. Y la parra de uvas representa a Jesús. El labrador representa al Padre. Pero en la parra de uvas tenemos también las ramas que representan a la iglesia, que representamos tú y yo, que somos los encargados de dar fruto. Entonces Jesús acá está diciendo de que Él es la vid, o sea, la parra de uvas, y que su Padre es el labrador. Y nosotros, por supuesto, representamos las ramas, que somos su iglesia. Y acá Jesús está diciendo algo muy importante, una declaración muy, muy importante para que nosotros la podamos entender. ¿Y qué es lo que Él está haciendo? Es hablando de su relación con el Padre, cómo el Padre cuida del Hijo y cómo el Hijo en obediencia glorifica también a su Padre. Y esto anteriormente ya lo habíamos mencionado, que ellos están incluidos, ellos son dos o tres en uno, y trabajan así, trabajan juntos, y ya existían desde antes de la creación. Y acá Jesús lo está demostrando una vez más cuando está diciendo: yo soy la parra de uvas y mi Padre es el labrador. Por supuesto, nosotros somos las ramas, que somos la iglesia. Impresionante. Versículo 2. Todo pámpano o toda rama o todo retoño que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Maravilloso lo que Jesús está diciendo acá también, porque lo que Él está diciendo, que toda cosa que impida el crecimiento de su iglesia, el labrador, que es Dios, lo va a quitar. Eso incluye personas, eso incluye cosas materiales, eso incluye dinero, eso incluye lugares, eso incluye cosas que estén a nuestro alrededor, que nos impiden crecer, que nos impiden llevar fruto. Dios va a quitar, va a remover esas cosas de nosotros para que nosotros podamos alcanzar como iglesia la estatura del varón perfecto. No estoy diciendo que alcancemos la perfección, porque nadie puede alcanzar la perfección, pero sí podamos alcanzar la estatura de Cristo, el estándar de Cristo, los caminos que Él nos dejó, ser como Él es, caminar como Él caminó, ver como Él vio, sentir como Él sintió, tener su mente, su corazón, sus pies, sus manos, ser como Cristo. Toda cosa que impide a la iglesia de Dios crecer, Él lo va a quitar. Eso incluye personas, incluye cosas materiales, incluye cualquier cosa que esté adentro de ti que te impide crecer, que te impide desarrollarte como un hijo de Dios. Todas estas cosas que están allí para impedir tu crecimiento, Dios las va a quitar. Ahora, pero si estás dando fruto, si la iglesia de Dios está llevando buen fruto, entonces simplemente será podada para que lleve aún más fruto. Maravilloso, maravilloso lo que Jesús acá está mencionando. Versículo 3. Ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Jesús acá les está hablando a los discípulos. Les está diciendo: ustedes ya están limpios. ¿Por qué Jesús les dice eso? Porque los discípulos habían estado casi ya 1 o 2 años por lo menos con Él. Ellos habían estado en el mejor seminario bíblico que existe, en la mejor escuela, en la mejor universidad teológica que jamás existió, Cristo mismo. Los discípulos habían caminado con la verdad. Ellos habían caminado con el Hijo de Dios, con la imagen del Dios invisible. Ellos habían caminado con Dios encarnado en un cuerpo llamado Cristo. Los discípulos habían caminado con Él
Y ese es el mejor seminario, esa es la mejor escuela de discipulado, esa es la mejor escuela de consejería, la mejor escuela de estudios bíblicos, la mejor escuela que existe, el mejor instituto teológico, incluyendo magíster, incluyendo doctorado, incluyendo licenciatura, lo más alto que se puede alcanzar en la teología. Caminar con Cristo de la mano, verlo, tocarlo, fue la mejor escuela de entrenamiento que pudo jamás haber existido. Y por eso Jesús les dice a ellos, ustedes ya están limpios, porque han estado conmigo. ¿Qué mejor discipulado que el que yo les he dado? Y Jesús les está diciendo esto a ellos, a los discípulos. Impresionante lo que Jesús menciona en el versículo 3. Versículo 4. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, o sea, en la parra de uvas. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, no podrán. Jesús habla acá de la obra del Espíritu Santo. Jesús está diciendo que permanezcamos en Él. Y la única forma que nosotros podemos llevar fruto en nuestra vida es reconociendo la autoridad, el señorío de Cristo en nosotros y reconociendo algo que también es muy importante, que es la obra, el mover, el obrar del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo adentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre no cambia al hombre. Los pastores no cambian a las iglesias. No son los pastores a través de sus mensajes, a través de sus excelentes series, a través de su excelente discipulado, a través de su excelente entrenamiento, no. El hombre no cambia al hombre. Por supuesto, Dios levanta líderes, Dios levanta pastores, Dios levanta personas para que guíen a su pueblo hacia la verdad, para que estas personas le muestren al pueblo de Dios cuál es el camino. Por supuesto, ese es el trabajo, el discipulado, el cuidar, el caminar, el acompañar diariamente, orar por las personas, un buen discipulado, un buen acompañamiento espiritual. Maravilloso. Pero yo no soy el que cambio a las personas. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence, es el Espíritu Santo el que penetra la mente, es el Espíritu Santo el que penetra el corazón. Es la palabra de Dios, lo que es la espada de doble filo que penetra todo, coyuntura, todo, penetra todo. Y no vuelve vacía, por si eso fuera poco. Y esto es algo que nosotros debemos de entenderlo, debemos de tenerlo presente. Que nosotros va a llegar a un límite, va a llegar a un punto donde no vamos a poder hacer más. Ya hemos discipulado, ya hemos evangelizado, ya hemos hablado acerca de Cristo, acerca del reino, acerca del perdón, acerca de la salvación, acerca de la fe. Ya hemos hablado de todas estas cosas con las personas, pero va a llegar a un límite que solo el Espíritu Santo es el que se va a encargar de hacer la obra en esas personas. Y acá el versículo 4 nos está refiriendo a eso, que la única forma que nosotros podemos llevar una vida de fruto es una vida acompañada del Espíritu Santo. Porque por eso Jesús les dijo a sus discípulos, permanezcan, no se alejen mucho de Jerusalén, porque en pocos días vendrá el Espíritu Santo, el Consolador, el que va a estar con ustedes, el que les va a dar la fuerza, el que les va a dar la unción, el que les va a dar la autoridad, el que les va a dar el poder para hacer lo que hacen. Si las iglesias crecen, es por el mover del Espíritu Santo. Si las misiones se extienden y crecen, es por el poder del Espíritu Santo. Si existen los pastores, los líderes, los directores de escuela, es por el mover del Espíritu Santo en esas personas, por la obra que el Espíritu Santo mismo ha hecho para que estas personas le muestren el camino, guíen hacia la verdad a aquellos que tienen que ser encaminados en la verdad. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que yo no cambio a nadie. Es Dios quien cambia. Es el Espíritu Santo quien convence. Es la obra de Cristo. Y Dios a nosotros solo nos invita a que seamos parte de su misión, que es un grado muy honroso. Es un
una posición muy honrosa, es un llamado muy honroso. Y de esto está hablando Cristo, que de la única forma como nosotros y la iglesia puede dar fruto es a través del mover del Espíritu Santo en nosotros. Versículo 5. Yo soy la vid, dice Jesús, yo soy la parra de uvas, y ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas, ustedes son los retoños. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada pueden hacer. Si nosotros interpretamos este versículo parte por parte o palabra por palabra, es un versículo muy profundo. Y yo sé que esta parte de que Jesús está diciendo que Él es la vid, es una parte muy popular en la Biblia, es una parte muy famosa, muy conocida, que se usa muchísimo en reflexiones, en mensajes, en sermones, en enseñanzas, porque es fácil de entender, es fácil de interpretar y también puede ser también fácil de aplicar. Y Jesús acá está diciendo que si nosotros permanecemos en Él, Él permanecerá en nosotros. Pero ¿qué significa permanecer en Dios? Permanecer en Dios significa guardar su palabra, guardar sus mandamientos, amarle a Él sobre todas las cosas, amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque ese es el mandamiento más importante. Cuando se le preguntó a Jesús, maestro, ¿quiénes fueron los que le hicieron esta pregunta? Fueron los fariseos, para probarlo, para tentarlo, para querer allí sacarle la vuelta y quizás torcerle el brazo y jugarle allí una mala jugada. Ellos le dijeron, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús dijo, bueno, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Eso es permanecer en Dios, amar su palabra, amarlo a Él, amar su verdad. Tenemos esta otra parte en una de las cartas de Juan que Jesús dice, y en esto sabremos que somos verdaderamente sus discípulos o sus hijos, si reconocemos que tenemos que amarnos los unos con los otros y sobre todo amarle a Él. Eso es permanecer en Dios, amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Permanecer en la fe, permanecer en su palabra, permanecer en la verdad, permanecer en el amor, permanecer en la santidad, permanecer en todo momento. Y Jesús acá dice, el que haga eso, yo voy a estar con él. Y el versículo continúa diciendo que esta persona que haga esto va a llevar mucho fruto. Y bueno, llevar mucho fruto es uno también de los propósitos del cristiano, es uno de los propósitos del creyente, porque un creyente que no produzca fruto es como que, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, es como que Cristo no ha hecho nada en él. Es como que el Espíritu Santo no ha provocado tampoco nada en él. Y eso no puede ser, de ninguna manera. La persona, el creyente, sí o sí, tiene que llevar fruto, tiene que mostrar fruto. Y los primeros frutos que el creyente tiene que mostrar son los frutos dignos de arrepentimiento. Como Jesús dijo, el primer mensaje de Juan el Bautista y también del ministerio de Jesús fue arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse y produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Y acá el versículo continúa, porque nos hemos quedado en el versículo 5, diciendo, porque separados de mí, nada pueden hacer. Y esto lo hemos dicho en los sermones anteriores, que Jesús es el único conector entre Dios y los hombres. Él es el único camino hacia el cielo. Él es el único camino hacia la verdad. Es el único camino hacia la vida eterna. Y si nosotros nos separamos de Él,
que es el único camino, que es la única verdad y que Él es el único conector entre Dios y los hombres, ¿quién entonces nos salva? ¿En qué ponemos nosotros nuestra esperanza? No podemos poner nuestra esperanza en el mundo, no podemos poner nuestra esperanza en nuestro trabajo, en nuestro título, en lo que yo soy. No podemos poner nuestra esperanza en las personas, no podemos poner nuestra esperanza en las cosas materiales, porque esas cosas tienen un inicio y tienen un final. Cristo es eterno, no tiene principio y no tiene final. Él es y existe por la eternidad. El versículo acá dice que separados de Él nada, absolutamente nada podemos hacer nosotros que somos su iglesia. Pero gracias a Dios que nos envió su Espíritu Santo, que está aquí con nosotros, que está allí en ti, que es el sello, que es lo que nos muestra, lo que nos confirma que somos hijos de Él, lo que nos confirma que no estamos solos y que la obra de Dios está en nosotros. El amor de Dios manifestado hacia nosotros es que su Espíritu está con nosotros. No estamos solos. Y para entrar en nuestra aplicación, por supuesto sacada de la última frase, de la última palabra del versículo 5 que dice que separados de Él nada podemos hacer. Y para esto quiero retomar la ilustración que empezamos al inicio. El buzo, por favor, recuerda, el buzo, estando dentro del agua, anda buceando a 10, 15 o hasta 20 metros de profundidad con un tanque, con una manguera de oxígeno y con una mascarilla. ¿Qué es lo que esto representa? El tanque representa a Dios, el tanque de oxígeno. La manguera y la máscara representa a Cristo. Y nosotros, por supuesto, representamos al buzo. Esto significa de que estos tres elementos sí o sí tienen que estar conectados adentro del agua para que el buzo pueda sobrevivir. De otra manera, el buzo no sobrevivirá. No podrá, porque si no tiene oxígeno y si no hay una manguera que conecte al oxígeno con sus pulmones, ¿cómo entonces la persona va a vivir? El buzo puede tener el oxígeno en su espalda como una mochila, pero ¿qué pasa si no está el conector? ¿Qué pasa si no está lo que lleva ese oxígeno hacia sus pulmones para que sus pulmones bombeen a todo su cuerpo, a toda la sangre, al corazón y a todos los órganos vitales? El buzo muere. El buzo muere. Y eso, así es nuestra vida. Así es nuestra vida, como ese buzo adentro del agua que necesita desesperadamente el oxígeno. Necesita desesperadamente esa manguera, necesita trasladar el oxígeno hacia el cuerpo, hacia los pulmones. Así exactamente es nuestra vida con Cristo. Dios es nuestro tanque de vida, pero Cristo es lo que nos conecta con ese tanque de vida o con esa fuente de vida. Jesús también lo es, por supuesto, porque Él es Dios también. Dios en Él y Él en Dios. Pero recuerda, nuestra ilustración. Eso es cómo es nuestra vida. Nosotros sin Dios, sin Cristo, no somos nada. Separados de Él no podemos vivir. Lo necesitamos para nuestro diario vivir, lo necesitamos para tener un matrimonio estable, para tener un matrimonio santificado, para tener un matrimonio sano en la fe. Lo necesitamos para criar a nuestros hijos, para discipular a nuestros hijos. Lo necesitamos para formarlos a Él, porque los hijos es un regalo que Dios nos da, que están con nosotros por un tiempo, pero después ellos se van, toman sus propias decisiones, hacen su vida, por supuesto con la bendición de sus padres, pero después ya no están. Pero mientras están con nosotros, debemos de cuidarlos, guiarlos hacia la verdad, discipularlos y que Cristo se forme en ellos. Necesitamos a nosotros a Dios en nuestro trabajo. Lo necesitamos en todas las malas influencias, en todas las cosas sucias y corruptas y
inmundas que pasan también en nuestro trabajo, a nivel económico, a nivel espiritual, a nivel inmoral, a nivel de todos los sentidos. Nadie trabaja en un lugar donde sea completamente limpio de todas estas cosas que estamos hablando. Siempre en los trabajos hay desafíos, hay tentaciones, hay cosas que nos quieren arrastrar hacia el camino de la perdición. Y cuando estamos en nuestro trabajo necesitamos a Cristo, porque si no lo tenemos a Él, no podemos, nada podemos hacer. Lo necesitamos en nuestro diario vivir, lo necesitamos también para dirigir nuestro ministerio, para hacer nuestro trabajo en nuestro ministerio como corresponde. Lo necesitamos para dirigir también a la iglesia. Lo necesitamos para dirigir los ministerios, las bases misioneras, las organizaciones. Necesitamos a Dios en todo sentido, en todo momento, en todo tiempo. Porque si no lo tenemos, porque si nosotros no estamos en Él y Él no está en nosotros, morimos lentamente, morimos lentamente, nos vamos debilitando hasta llegar al punto de morir, hasta llegar al punto de ser como ese buzo adentro del agua que si no tiene su oxígeno no puede vivir, si no tiene ese conector que traslada el oxígeno hacia sus pulmones, esa persona puede morir. Y probablemente nosotros seamos así. Sin Cristo morimos. Sin Él, sin ese tanque de vida, sin Cristo que es el conector, lo que nos traslada, lo que nos conecta hacia la fuente de vida, nosotros simplemente morimos como ese buzo adentro del agua que probablemente pueda hasta quedar allí en las profundidades de ese océano y no volver a salir. Es complicado, es así de serio, pero esta es nuestra aplicación de nuestro mensaje, que Jesús acá está diciendo que separados de Él no podemos hacer nada. Dios es el labrador, Jesús es la parra de uvas, nosotros somos las ramas que somos su iglesia y nosotros necesitamos al labrador, necesitamos a la parra de uvas porque estamos conectados a ellos. Estamos conectados a ellos, dependemos de ellos para poder vivir. Dependemos diariamente, dependemos de ellos para poder vivir. Así como el buzo necesita su oxígeno para sobrevivir adentro del agua. De lo contrario, simplemente morimos. Esa es la aplicación, de eso se trata nuestro mensaje y yo quiero invitarte a que abraces la fe, a que abraces la cruz, abrázala, abraza la oportunidad que Dios te da, abraza su palabra, abraza sus mandamientos, abraza sus caminos de justicia, abrázalos, guárdalos, guarda su verdad, guarda sus mandamientos, guarda sus caminos perfectos, guarda su palabra, guarda tu fe, guárdala. Ese es mi ánimo para ti el día de hoy. Me gustaría orar por ti. Señor, gracias por este mensaje, gracias por lo maravilloso, Señor, como tú expones, como tú ilustras, Señor, esta porción bíblica, Señor, diciendo que tú eres, Señor, nuestra dependencia. Dependemos de ti, estamos conectados a ti, y si no estamos conectados a ti, Señor, entonces, ¿en qué nos conectamos? ¿Qué es lo que nos da vida? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito de vivir? Si tú no estás con nosotros, no existe, no hay otra razón, no hay otro motivo para vivir si tú no estás con nosotros. Y si tú no estás con nosotros, siempre andaremos buscando cualquier cosa para llenarnos. Vamos a buscar cualquier cosa para satisfacernos. Vamos a buscar cualquier cosa para llenar nuestro vacío y nunca lo podremos llenar. No existe nada afuera de ti, Jesús, que pueda satisfacer, que pueda saciar, que pueda dejarnos quietos y tranquilos, Señor, como tu verdad,
como tú, Señor, que eres la vida eterna. Reconocemos, Señor, que sin ti morimos. Reconocemos, Señor, que sin ti no somos los mismos y te necesitamos desesperadamente, diariamente, así como el buzo necesita de su oxígeno abajo del agua. Te adoramos y te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro próximo sermón. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.